Hola amigos V2Truckers, bienvenidos a un nuevo episodio de V2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, logrando mantener la carga en movimiento. Y bueno, yo soy Dafne Avaroa y hoy tomé posesión del podcast de V2Truck y tengo aquí al host Sergio Avaroa, a quien voy a entrevistar el día de hoy. Hola, hija, mucho gusto. ¿Cómo Hola, estás? señora Avaroa, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Yo también, no te preocupes, pero va a estar bien, Perfecto. va a estar bien. Siempre es bonito estar de ese lado porque uno sabe lo que va a suceder. Pues vemos. Ok. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly. Nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Pero quiero yo tomar la oportunidad para que hoy tengamos un espacio para que nos platiques qué es esto de V2Truck, de dónde salió la idea, por qué decidiste empezar con este podcast y lo demás te lo iré diciendo después. Ok, bueno. Hace mucho tiempo, siempre hago referencia al tiempo. En los 90 había un programa de radio en la XCW y se llamaba Los Reyes del Camino. Entonces, en las noches, cuando venía uno en la carretera, lo ponías y era muy padre la interacción que había con todos los comentarios. Y era un programa donde podías recibir comentarios de los operadores o de la audiencia. Se usaba mucho en ese tiempo que en vivo, por ejemplo, Jacobo Zabludowski con su programa de radio decía, señor taxista, yo siempre contesto, usted hábleme. Entonces, con esas ideas, yo dije, cuando ya vaya a la parte pues madura del trabajo, poder dedicar tiempo, sobre todo para la persona que a mí más me ha dado a entender por qué trabajar, que es el operador. Okay. El operador puede o no tener la razón, pero es la razón de que exista el movimiento en todas las carreteras. Entonces, con las pláticas, con los tiempos que puedes pasar con ellos, aprendes mucho. Tú puedes ver un camión y decir, oye, esto es así, pero el operador te hace entender que las tecnologías no se permean tan rápida o no es tan permeable. Entonces, de esa idea, platicando pues con ustedes, les dije, oye, pues quiero hacer un programa de radio, a lo que ya el radio no es como era antes. Uh-huh. Entonces me enseñaron a esto de lo del podcast y pues ha sido una manera de poder ir platicando lo que con el tiempo, más de 35 años, he ido conociendo en este mercado, que es el vender camiones, pensar que uno sabe de camiones y entender que el que opera es el que tiene en sus manos lo que sucede con los camiones. Entonces ha sido muy padre. A la fecha yo sigo platicando con muchos operadores y tengo en la mente muchísimo recuerdo de todos los con los que he platicado. Tengo buena memoria para eso. Esa es la razón de por qué hacer este podcast. Luego, pues, ha sido ir trayendo gente que venga a platicar. Tengo una lista todavía grande, está por ahí Leti Díaz, una contadora que nos hable sobre cómo entender el transporte en la parte contable, Enrique Sandoval sobre las suspensiones y las correcciones, y invitar al operador que guste para que venga aquí conmigo a platicar. El chiste es comentar de lo que ocurre en cada trayecto y entender por qué les gusta estar todo el tiempo en la carretera, ¿no? Uh-huh. Esa es la razón de este programa de radio y por qué lo
lo comenzamos. Súper bien. Oye, y ahorita mencionabas que tienes ya 35 años en este negocio, ¿no? Vendiendo camiones. Vendiendo camiones. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos. Es medio penoso. Yo ¿Por me qué? gusta vender. Ajá. Vendía mangos ahí en la colonia del Valle con Cristina, mi hermana. Luego, Ah, no eres tapatío. no soy tapatío. Soy del DF, pero ya no existe el DF, entonces ya la CDMX no es mi ciudad. Muy bien. Entonces, siempre me dediqué a las ventas. Llegué a vender casas, carros y un día estaba viendo el periódico El Informador. Aquí ya estaba viviendo y vi que Jalisco Motors Camiones requería de gente para vender. Entonces, pues yo fui a pedir trabajo, pero por aprender a manejar un camión. Tenía 22 años, 23 años. Lo único que me interesaba era subirme en un camión y sentirme BJ McKay. Ándele. Entonces, fui, pedí mi trabajo. Me dijeron que tenía un mes para vender. El primer camión fue un camión de volteo, luego un camión para abarrotes de Rubén Maldonado, todavía conservo buena amistad, buen rotulista, señores. Y luego con Lechera Guadalajara y bueno, ya hasta ahorita estuve en esa agencia de camiones Mercedes-Benz Freightliner hasta el 95, luego me fui a Volvo, estuve con un grupo muy a todo dar de los señores Solana y Garibay, Arzuaga se llamaba la empresa, luego me pasé a la planta y de ahí en International con la familia Amarante. Entonces, siempre agradecido con todos porque todos me enseñaron. Pero esa fue la razón. Yo estaba queriendo aprender a manejar camiones. Cuando entro a trabajar, ahí a Jalisco Motors, conozco a Claudia Gutiérrez, una excelente compañera. Ella me enseñó a cómo vender el crédito, cómo se vendía un camión a crédito. Muy buena para los números esta Claudia. Eduardo Mock, que a la fecha lo sigo frecuentando, ahora muy buen asesor de seguros, pero Eduardo le aprendí lo tesonero. Podían ser las 11 de la noche y si alguien le avisaba, oye, vas a vender un camión aquí en Tequila, se lanzaba. Jorge García Michel fue el que me enseñó a manejar. Entonces el ingeniero Horta a entender que era un paso de diferencial. Entonces así arranqué y ya no me moví. Me encanta vender camiones y manejarlos. Entonces, esa es la razón por la cual entré a este medio. Muy bien. Y aprovechando, porque esa anécdota no me la sé y la quiero conocer ya. ¿Cómo fue ese primer momento manejando un camión? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Chocaste? ¿No chocaste? No choqué, pero cuando tenía una semana, de repente había que ir a entregar unos camiones, eran 2 tractocamiones y un Torton a una empresa de otra persona que le estoy muy agradecido, un gran amigo, se llamaba Asa Explosivos de Antonio Sánchez Saldana. Uh-huh. Y Eduardo lo atendía allá. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿sabes manejar? Sí, claro. Nunca había manejado. Y me dice, bueno, tú te llevas un tractor, Jorge el otro, y yo el Torton, nos dijo Eduardo. Y luego me fui con el ingeniero Ochoa. Uh-huh. Él era capacitador ahí en la agencia de Jalisco Motors. Y le dijo, oye, fíjate que hice esto. Y dice, no te preocupes, llévatela tranquila. En ese tiempo eran 16 velocidades, no 18 como hoy. Era una transmisión Spicer. Okay. Y era un motor N14 ya habíamos salido del Bicam, era un N14 y ahí me dijo, le vas dando su espacio para que vayas metiendo las velocidades, doble clochazo y me subí y salimos por Lázaro Cárdenas, luego subimos por Mariano Otero, luego de Mariano Otero tomamos Avenida del Mercado, Cruz del Sur y ya salimos a las playas de Sayula y esa fue mi primera. Me acuso de que si falló la transmisión, ingeniero, fue culpa mía porque me ronroneaba mucho, término que se usaba para cuando no entraba bien el cambio, hacía y luego ¡pac! Y ya entraba el cambio. Entonces, si ese camión falló, fui yo.
Pero eso fue todo, o sea, Eso fue no todo. hubo más. Esa fue la primera vez que manejé la cabeza del camión, ¿no? El Ajá. tractor. La primera vez que manejé un camión enganchado Ok. fue un camión para una constructora. Era un tractocamión Chevrolet con una plataforma de 35 pies del ingeniero Abraham González, también otro muy buen amigo. Había que llevarla para Tlajomulco. Y ahí sí hice un desgarriate. Creo que Pero échale no. crema a los No, camotes. no, O no, sea. no. No había salido yo de ahí de Arzoga. Cuando ya me había llevado un puesto de periódicos y luego No. una camioneta del agua esta Haga. Ya después entendí que había que abrirse, que había que... Ya me fui con más tranquilidad, pero sí, las dagas sí se hicieron. ¿Y cómo lo estacionaste? No, yo ya nomás llegué a la casa de materiales, ahí lo puse y ya. Y ya Y te ya no volvía. seguiste. Ya después con el tiempo aprendes a pensar al revés, porque cuando vas a maniobrar Ajá. y quieres ir para un lado, tienes que hacer lo contrario que estás acostumbrado para que la caja lleve una dirección. Ok. Pero eso ya fue con el tiempo que empiezas a manejar cada vez más seguido. Ya. Cargado nunca he manejado. ¿No? No. Yo tampoco. Oye, antes de seguir con mi plan maestro que tengo en mente, Ajá. te fuiste muy rápido con tu historia de trayectoria en el trabajo. Entonces sí me gustaría que, digo, aprovechando que también yo me sé varias de tus anécdotas, que platicáramos tu anécdota de cuando vendiste tus camiones en lechera, porque siento que esa tiene que estar en este podcast. ¿Qué pasó cuando fuiste a vender camiones a lechera Guadalajara? Eh, Pedí audiencia. Sergio me hizo una cita con su papá, con don Rubén. Ha de haber sido en el 92. Tenía yo como 3 semanas y yo debía de vender un cierto número de camiones porque el gerente me había dicho que si no vendía tal cantidad no me daba la planta y teníamos 30 días para eso. Entonces se fueron los 2 primeros camiones que te digo y la tercera cita me la dieron ahí en Lechera. Yo no conocía a don Rubén, fui y me atendió en una oficina era la báscula y ahí tenía su oficina. Ya llegué y siempre me habló de usted, señora Baroa, ¿cómo está? Bien, oiga, le traigo a vender estos camiones. Uno lo primero que aprende es cuál es el precio del camión y cuál es el precio mínimo. Porque en eso se enfoca la venta. La venta, cuando alguien vende es negociar con un precio un producto y ese se cierra la venta. Ok. Entonces, pues yo sabía que podía ser el 14%. Ya el 16% ya era autoridad del gerente, pero llegamos y don Rubén me dijo, yo pensé que estaba negociando un camión. Ya empezamos a hablar y me dice, no señor, yo el precio que tengo para el camión es de tanto. Luego saqué y dije, chin, es el 17%. Eran otros tiempos, eran otros precios. Y dije, déjeme preguntar. Me dijo, no, señora Baroa, si usted no resuelve, tráigame a quien resuelve, porque mi empresa necesita soluciones. Ahí fue cuando dije, pues, de que me corran por vender, o por no, o por haber vendido barato, pues órale, don Rubén, mándeme 20 camiones. Y pues me fui. Me fui de espaldas, ¿no? Yo me acuerdo que salí de ahí de la planta 1, la avenida Lázaro Cárdenas, que es muy ancha, se me hacía angostita de lo ancho que yo me sentía. Y de ahí para el Real ya no dejé de vender camiones. Uy. Esa fue mi experiencia con la primera flota grande. Ya. Y bueno, ya hablamos un poquito de cómo nace B2Truck, el podcast, desde cuándo tienes tú esta idea, de cómo a partir de toda esta experiencia que has tenido durante estos 35 años trabajando en la venta del transporte, te llevaron allá, pero también quisiera aprovechar este momento para que habláramos entonces de qué es Truck E-Commerce y cómo se conecta, ¿no? O sea, cómo se conecta con estos 35 años en los que trabajaste con todas estas empresas, con B2Truck y ahora qué es esto también de Truck E-Commerce, dónde entra y cuéntanos. Te platico rápido. Cuando yo empecé a vender camiones, la comunicación,
todo lo que era el sistema era muy lento. Okay. De hecho, en la agencia, en Jalisco Motors, no teníamos computadoras. Había una sola computadora, entonces tú llenabas una forma y decías, necesito una cotización para tal, y ya te hacían la cotización, y ya al día siguiente recogías todas tus cotizaciones que ya te habían hecho para poder llevar. El celular era muy caro, pero ya teníamos unos tabicotes Motorola, pero si te pasabas, te cobraban, entonces eras muy medido. Usábamos una combinación con un radio que traías a la cintura, el VIP, le decíamos. Tenía otro nombre, conté, pero no me acuerdo ahorita. Y entonces ahí te mandaban mensajes. Uh-huh. Y era la combinación, pero todo era despacio. Okay. Después viene el cambio de celular a móvil, que es cuando aparecen los primeros celulares donde ya tienes agenda, ya tienes, todavía no había conexión a internet, pero ya tenías más producto, podías almacenar algunas cosas en las tarjetas, ya venía el cambio de empezar a usar la tecnología. En ese tiempo también, en las agencias, en el 92, 93, empezaron con la especialización. Uh-huh. Querían que uno se volviera especialista. Y yo decidí y alcé la mano para hacerme especialista en tractos. ¿Me sirvió? Sí. ¿En qué me afecta? En que pierdes mucho mercado, porque hay más necesidad de camiones de 5 toneladas a 12, a 14, que es un Torton, uh-huh. Y pasaje, pero el tractocamión, si te vuelves especialista, empiezas a tener una estructura definida en cómo vender, cómo operar. Eso, más la tecnología, empezó a hacer que te volvieras más enfocado en los clientes, qué van a mover, cómo lo van a mover, por dónde lo mueven, y nos empezó a alcanzar ya para el 98, 99, 2000, ya traíamos la BlackBerry. Ya era una... Bueno, a ti te tocó ver que nos rebasara una por Tepatitlán porque la olvidé en el techo del carro. Pero bueno, en sí, toda esa tecnología y esa manera de irse especializando uno, el primer especialista que entró en Jalisco Motors cuando yo estaba saliendo ya para Volvo era el líder, Toño, que él entró para puro pasaje. Okay. Y toda la vida se dedicó al pasaje. Entonces, todo eso nos fue llevando a que la tecnología, toda la comunicación fuera cambiando. El tener el poder de hacer una cotización y tener toda la información en tu teléfono y poder enviarla en tiempo real y contestar, uh-huh. te daba una prisa, o más que prisa, te daba una certeza para hacer el negocio más rápido. Okay. Y la otra que a mí me gusta mucho, siempre me gustó la mecánica. Uh-huh. Entonces, el poderme coordinar con los mecánicos, con la gente, los ingenieros de campo, uh-huh. Te puedo decir que la solución de los problemas era más rápido, en tiempo real. Uh-huh. Pero nos fue alcanzando tanto, y cuando yo entro a trabajar a la Internacional, yo creo que ahí en Camionera de Jalisco aprendí mucho. Teníamos un director que era excelente, y él nos empezó a decir: señores, tengan cuidado porque cada vez se va a hacer más fácil el comprar un camión. Okay. El vendedor va a pasar a ser más asesor, un solucionador de problemas, y de esos problemas lo que va a pasar es que pudiéramos entender que la venta va a ser en línea. Hoy en día, cuando compras un boleto, ¿vas a la aerolínea o lo compras por internet? No, en el celular. Don Javier Amarante nos decía: búsquense, modernícense, dedíquense a poder ser buenos asesores, okay. Entiendan la venta. Y ahí en Internacional, ya para los años 2010, 2012,
empezamos con la Universidad de Anáhuac a estudiar, a llevar una carrera de trabajo de ventas y una actualización de lo que era el equipo. Tu hermano Iñaki tendría unos 8 años, 7 años, cuando yo entré a la universidad. Y un día estábamos en la mañana y le dije, mira, voy a presentar mi examen. No había estudiado nada, pues conocimiento de producto, y que repruebo. Y nada más me decía. Y entonces me di cuenta que había que estudiar porque lo que aprendiste ya no estaba actualizado. Y tomé muy en serio la carrera esta. Yo le agradezco mucho porque yo creo que la gente de International, en ese tiempo, Carlos estaba muy enfocado en actualizar la fuerza de ventas, pero ahí empezaron a hablar sobre el comercio electrónico. Ok. Entonces que empezáramos a buscar que nos brandeáramos. Tú me explicaste lo que era brandear, yo decía, yo no bebo, pero hacer el branding y empezar a apostarle en sitios como LinkedIn, como bueno, todos los donde estuvieras y pudieras entrar, y empezar a usar la tecnología para poder crecer tu mercado. Por el otro lado, la comunicación y todo lo que se volvió tecnológico hizo que se quitaran cosas que antes usábamos muchos. Por ejemplo, el periódico era una súper herramienta porque tú te metías en ciertos periódicos, podías ver cómo estaba el mercado en Michoacán, en Veracruz, en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y podías tener un esquema de cómo se comercializaba la unidad usada, porque el usado es directamente proporcional el desplazarlo para poder vender los nuevos, ¿no? Okay. O sea, tienes que tomar o tienes que ayudar a vender para poder vender nuevo. Y entonces hay un momento en que me metí tanto en eso que fue donde se me ocurrió el nombre de Truck E-Commerce, que es el comercio electrónico. Y de ahí empezó. Viene la pandemia, junto con la edad que tenía, y me gustó tanto esto y lo que me venía diciendo don Javier, que tomé la decisión después de ya no regresar a la agencia como en lo que era la dirección comercial, sino con todo mi equipo de trabajo que estuvimos haciendo esto, pues me encantó y me fui de lleno. Okay. Me fui de lleno. De hecho, de todos los que estábamos ahí, creo que Isaías también terminó completo, y el hermano de Pancho, Fernando Moreno también. Y yo me quedé en este rollo de nada más que aproveché y dejé el camión nuevo. Okay. Quise explorar, y a partir del 2002, que fue la pandemia, 2020, fue cuando decidí dedicarme y entender, porque el mercado de seminuevo es muy diferente al mercado de nuevos. Entonces, ¿es una plataforma? Es una plataforma, la pueden encontrar, es una página, www.truckecommerce.com. Ahí está el catálogo de camiones que tenemos. Cada camión tiene sus imágenes, tiene su precio. Y otra de las cosas que hemos podido hacer es que podemos financiar los usados. Ok, son puros camiones Son usados. puro camión seminuevo, no compro y vendo. Simplemente tengo empresas asociadas con las que puedo vender sus camiones. Una es AutoExpress Oriente, la otra es Entrega, servicio de paquetería, Central Cargo Trucking, y TATSA, transportación y arrendamiento tapatío. También he vendido de potosinos, de Morenza. Con Morenza también trabajo mucho, con Saúl. Entonces, lo que hacemos es que los camiones llevan muy buen mantenimiento. En el caso, por ejemplo, de las tres, lo que es
Oriente, Entrega y Central Cargo tienen sus talleres igual que las agencias, están muy aplicados. En el caso de Saúl, Saúl tiene un contrato de mantenimiento con la agencia, con Camionera de Jalisco, y entonces sus camiones los mantienen en la agencia desde que entran hasta que salen. Entonces llevas una ventaja porque hay un historial de mantenimiento. Todos los camiones fallan, todos los camiones tienen una póliza de garantía y la póliza de garantía te dice qué está cubierto y por cuánto tiempo. El seminuevo no tiene garantía. Pero lo que sí hacemos es que le damos una revisión, tenemos un historial y hay un brazo financiero que se llama IRM Leasing o Matrix que hemos podido trabajar con ellos de tal manera que quien necesite iniciar en el transporte o un operador que quiere comprar su primer camión, podemos irnos y hacer un traje con el arrendamiento de IRM Leasing para que su flujo y pueda ser operador. Operador, hombre, camión. O quien tenga el interés de entrar. Entonces, esa es la manera que hacemos. Yo, el carro que sale, luego lo llevo con Sandoval. Sandoval me hace una revisión de toda la parte de la suspensión, de la dirección, de los ejes, de los frenos, fugas. Víctor Núñez es un mecánico que estuvo un tiempo en Cemex, luego estuvo en Aceros Palme y él va, me revisa, hacemos corte de cilindros, le hacemos el cambio de aceite, o sea, lo dejamos revisado. Y hasta ahorita van más de, calculo, según el último dato que tengo, más de 195 camiones en los últimos 3 años, seminuevos. No, pues ya van varios. Ya van varios. Qué padre. Sí, ahorita, por ejemplo, ha bajado la venta porque está un decreto donde pueden venir con el camión importado hay mucha oferta, es muy barato, pero uno te puede decir es que con lo que compro uno compro 3 y puedo parchar o deshacer o me vuelvo flotillero, pero a final de cuentas el negocio se llama rentabilidad, el retorno de la inversión. Entonces, si tú vas a buscar los números, en lugar de perder el tiempo en la carretera, dedícalo a estar vendiendo o estar operando tu empresa y quítate el estar levantando los camiones, aunque son muy bonitos, no son los trenes motrices para acá. Ni es equiparable el diésel que necesitas y el aceite que necesitas. Entonces, el sol sale para todos y hay que buscar el cliente. A mí lo que más me gusta es poder estar con el cliente, poder financiar el camión. Siempre recomiendo a Leti Díaz porque si alguien va a empezar, que entienda el transporte desde la parte contable. Nos ha llevado a buen puerto con varios clientes y también hay clientes que, aunque duela, hay que decirles como Polo Franco, que Polo ya no compres usado, ya tu empresa es para nuevos, ya no dediques el tiempo a los usados. O sea, toda empresa y todo negocio tiene un punto. Y entonces, ¿este servicio de la asesoría lo sigues también como conectando con Truck E-Commerce? La persona que viene conmigo, pues todo lo que yo sé, no es que sepa, tengo mucha memoria y, y esa parte me ayuda a pues poder en tiempo y forma resolver problemas. Antes tenía yo la fortaleza con la agencia y con el Grupo Marante, pues imagínate, un camión se me quedaba en León, en Torreón, y había cómo rescatar. Hoy en día en los usados es más complicado, pero sí hay manera de poder arropar y es gente que necesita, y si uno lo puede hacer, pues qué mejor. No digo que no haya fallas, de repente falla el camión. Aquí estuvo un día conmigo David, ¿cómo se llama? Banderas, y un día compraron un camión y híjole, nos hizo sudar, pero salimos adelante y pudimos hacer el quite bien. Sí, como te digo, no es la primera vez que pasa y eso es bueno, significa que hay un camino de... La constante es que va a fallar. Entonces ya saber qué hacer en caso de que falle. Algo que me gustó, hace mucho había que aprender de los jefes. Y había un jefe, David Bellomo, un jarocho, bajito, pero jodedor, como decimos. Y el viejo decía, esto es como el box.
El vender, si tú das espacio, te puede llegar un volado y te noquean. Cuando un cliente se enoja, cuando un cliente tiene un problema o tiene una frustración porque compró un camión y falló y no hay una solución y trae carga, trae todo el problema. Si tú como vendedor no contestas y estás con él, se va a ir creciendo el enojo. Todo el espacio que des es el tamaño de fuerza de golpe que te van a dar. En cambio, si te hablan, dicen, traigo este problema y te pones con él a tratar de resolver, va a estar enojado igual, pero evitas que te noquee. Tú puedes vender 1, 10 o 20 camiones. Y un cliente puede comprarte o no comprarte. Pero un cliente al que no le das certidumbre, la verdad, o no le resuelves en tiempo y forma, no vuelve a ser tu cliente. No, entonces, aunque sean cosas malas, hay que estar ahí pegado para poder ayudarlo. Y pues ahí vamos. Siempre les digo a la gente que ha trabajado conmigo que se case con paciencia y constancia. Son las que nos ayudan. Son buenas. Okay. No sé si se cubrió de más lo que me preguntaste. No, súper bien, súper bien. Y también quería que platicáramos sobre cómo ha sido, porque te aventaste una transición doble. O sea, no solamente dejaste de trabajar en agencia, sino que también pues te diste un clavadazo al mundo digital, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Que yo te lo admiro muchísimo, pero... Me gusta parte de lo que me ha pasado y de lo que a mí me tocó entrar a vender camiones con dos parteaguas. Uno, lo que fue cambiar del motor mecánico al motor electrónico. Entonces, eso acompañó que, además de saber, no es de que seas mecánico, pero de entender la mecánica de un camión, empezar a darle lectura a los parámetros. Y los parámetros, que son la cantidad de sensores que vas teniendo, te van ayudando para hacerte más fácil y rentable tener y operar el equipo de transporte. Esa frase no es mía, es de los señores Amarante. Pero cuando tú vas entendiendo, tienes el enojo del operador porque dice el operador, me estás espiando, me estás limitando. ¿Cómo una computadora va a saber si él no sabe lo que está pasando, la lluvia, esto? Pero cuando empiezas a explicar y a entender que el camión, lejos de ir en contra de ellos, les empieza a ayudar a hacerles más tranquilo el viaje. ¿Por qué? Porque el camión empieza a hacerse autodiagnósticos. Entonces, todo eso que iba pasando, pues también lo va viviendo uno. La transición de irme al comercio electrónico y poder dejar o platicarle a las generaciones nuevas es entender que de lo mecánico a lo electrónico hubo que pasar pasos. Del transporte, que en México era cerrado, era un transporte concesionado. Eran concesiones como las de los televisoras, a cuando Salinas de Gortari entra y en enero dice las placas son concesiones y cualquiera puede ser transportista y ya no tienes que estar en una concesión, y se abre, ahí también nos abre a los nuevos vendedores el panorama de trabajar, más la especialización. Entonces, en los 35 años el cambio ha sido muy rápido y tienes que estudiar y estudiar y estudiar. Hace poco oía en una plática, en un podcast de ahí de la Casa Loyola, que decían, y aplica para todo, decían que la religión no puede ser un museo, tiene que ser un jardín que diario florece. El trabajo de uno es lo mismo. No puedes basarte en pensar que lo que ya aprendiste y ya sabes es como va a estar. Todos los días o llega una plaga o llega una flor nueva, o sea, todos los días cambia. Entonces, cuando aprendes que no puedes decir ya llegué, sino todos los días hay que caminar, entonces,
pues es muy fácil hacer la transición. Hay gente que me decía que estaba loco yo, ¿no? Empecé escribiendo sobre la historia del transporte. Tú me ayudaste mucho, me corregías y pudimos ver lo que era un camino de herradura. Luego le hablé a Alfredo Cárdenas, un sensei de esto. Le dije, oye, Alfredo, ¿qué es esto? No seas tonto, es por donde van los animales que usan herradura, ¿no? Entonces, que empiezan los primeros trazos en 1570 y cómo vino y cómo ha ido los cambios con las carreteras, el transporte, cómo fue concesionado, cuáles eran los estados donde había más transporte, menos transporte, la época de los Figueroa, de los camiones, que antes pues eran 3 marcas, pero el motor, ejes, era lo mismo. Hoy en día cada motor, cada camión, todo es complicado y eso es lo que me hizo, y son tantos datos que quisiera dejar todo explicado y que sea de fácil digerirlo para que la gente que se dedica a esto sepa todo lo que pasamos para llegar a donde estamos. ¿De dónde viene? Exactamente. He aprendido mucho de muchas personas. Si quisiera nombrar a cada uno de ellos, pero te puedo decir claves de gente que me hizo entender mucho esto. Te decía Abraham el Lechera cuando me dijo, oye, yo necesito que me empieces a decir quién entra y quién no a mantenimiento. Santos Mora, que me habló y me dijo, oiga, ¿qué quiere decir estas letras RTLO de Fuller? Y si no me dice, no le compro. Y así, o sea, detalles de la gente que, me acuerdo de Hugo Aguilera, él empezó Potosinos con Arturo y con Don Nicho y con sus hermanos. Y es una Biblia, una enciclopedia. Oye, no le des rápido al camión, deja que se calienten los fierros para que no se quiebren las muelles. O sea, hay 1001 cosas de que te van enseñando y vas aprendiendo. Entonces, el chiste es estar agradecido, no quedarte en el cambio y saber que todos los días hay algo nuevo. Ok, me gustó ese consejo. Eso es básicamente lo que nos ha traído hasta acá. Oye, ¿y si nos compartes unos 3 consejitos más, además de este que te acabas de aventar, que te salió bien bonito? Bueno, pues lo que te decía de los operadores, esa frase a mí me la enseñó Lorenzo Díaz, que el cliente puede o no tener la razón, pero es la razón de que existe el negocio. Entonces hay que acompañarlo y estar con ellos siempre, ¿no? Quiere decir que a lo mejor el cliente va a comprar algo que no necesita. Ajá. O tú le vas a decir que hay una nueva tecnología y él, por hacerte caso, tienes que ser muy, muy claro en lo bueno y lo malo. Okay. Un ejemplo es, salió el motor Signature, Okay. y era la maravilla. Pues, se usa mucho en Australia, motores muy grandes. Y aquí nos pusimos en Volvo a venderlo. Y hubo que cambiarlos. ¿Por qué? Porque el motor necesita mucho aire. Okay. Y tú no puedes ir con un camión de aquí a Cocula, que necesitas mucho aire, atrás de un camión cañero que va a 20 y no lo puedes rebasar. Entonces el camión se ahogaba. Ya. Entonces es mejor, le decía a los vendedores, la oración del vendedor es, no tengo camiones, no sé de camiones, no opino de camiones, simplemente escucho al cliente y que me diga qué necesita y le digo qué es lo que tengo. Pero cuando piensas que ya lo sabes y entonces vas a opinar en algo que no eres, hay causa. Ok. Hay causa. Y es mejor decir que no. Las máximas nunca las dejen. Di no cuando es no y di sí cuando es. Hay un cliente y todavía lo veo a sus hijos más. Es de acá de Sayula. Y un día me llegó y me dijo, oiga, quiero un camión rojo. Ay, no tengo camiones rojos. Tengo blancos, píntelo. No. Y el verdadero caso es que ahí voy de menso y que pinto el camión rojo. Se convirtió en la carretera el camión del rábano, porque pues no puedes cambiarle un color a un camión porque no va a durar el tiempo que requiere. ¿Se despintó? No se despinta, simplemente no se mantiene la pigmentación. 3 veces lo pintamos. ¿Y de qué color quedaba? Como rábano. Sí, pues, al ratito ya era, parecía de Erika Buenfil, pues rosita, ¿no? Entonces,
Es mejor decir no y no prometer lo que no se va a poder cumplir. Pero son las cosas que aprendes con el tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias. Oigan, no sean gachos, suscríbanse al canal porque yo veo que sí nos ven. Porque yo ya no dije nada, pero bueno, yo le ayudo a mi papá con las estrategias de contenido y demás. Por eso ando aquí. Pero sí, den like, suscríbanse, hagan preguntas. Este señor sabe muchísimo y Tengo buena memoria. tienes memoria, Bobo. Sí. No, mil gracias, Dafne. Además, ya manejó tractocamión conmigo. Ya se avienta sus pininos en camión y en tracto, igual que René. Igual que René. Y bueno, amigos V2Truckers, eso es todo. No olviden darle like, suscribirse. Si tienen comentarios, dudas, sugerencias, por favor, déjenos un comentario en YouTube, en Instagram, en donde ustedes quieran. Y pues nada, muchas gracias. Gracias.